¿Qué tal, amigos? Soy Oscar Ballinas, el Alfil Negro, y en este sábado 22 de mayo, me parece que es, gracias a Dios que hemos logrado caminar en medio de esta pandemia y de esta locura que está sucediendo pues en el mundo entero, no solamente en nuestro país. Pero aquí estamos esperando 15 días más para ver de qué cuero van a salir más correas en cuanto a las elecciones. Bueno, aquí en nuestro Tapachula, Chiapas, para nuestros amigos que están viéndonos allá en otras entidades, incluso para nuestro amigo el Mazateco, que está allá en Estados Unidos y que siempre está al pendiente ahí de nuestro programa. Un abrazo para nuestro amigo del show del Mazateco, Milton Cárdenas. Está con nosotros esta mañana nuestro amigo, el empresario Miguel Reyes del Pino. Él pues se ha convertido en una especie, o ha formado un grupo de unidad ciudadana, que es una especie de guardianes de la sociedad tapachulteca. Por eso nos interesó acudir a él y pedirle esta entrevista. Muchas gracias, Miguel, Gracias por haber aceptado esta entrevista. Y pues platicar un poco de lo que está pasando, un poco de todo, de lo que está pasando ahorita en las cuestiones de las elecciones, de las campañas para aquellos que buscan las diputaciones, al menos aquí en nuestra región, en el distrito 12, al nivel federal, en el distrito 19, me parece que el otro, el 24, en fin. Pero más que nada nos interesa aquellos que buscan sentarse en la silla china, porque pues Tapachula parece que entró en un hoyo en el que no hemos podido salir, y ustedes, yo tengo conocimiento, que han trabajado mucho en las cuestiones de la seguridad, que es lo que el talón de Aquiles de todo el país, pero eso está afectando mucho a los empresarios, a toda la gente, ya nadie puede salir a la calle sin correr ese riesgo. Hay muchas cosas, pero de qué hablar, de lo que falta para Tapachula, pero en este caso, en cuanto a la seguridad y la salud, pues creo que es primordial, ¿no? No sé cómo ves desde tu óptica de guardián de la sociedad, cómo ves a los candidatos y qué es lo que han hecho ustedes para tener un acercamiento con ellos, para escucharlos. ¿Cómo los ves tú a estos personajes? Bueno, pues antes que nada, Unidad Ciudadana es una organización política. Como organización política, pues nosotros pues tenemos integrantes de diferentes corrientes ideológicas y de partidos políticos que no pertenecen a ningún partido político, que llevan a cabo infinidad de actividades, desde comerciales, agrícolas, empresariales, profesionistas, etcétera. Y la idea es precisamente que sea a través de la política, el arte de la política, el entendimiento, el encuentro de las personas. Parece que se ha degradado mucho la palabra política en los últimos años en nuestro país, cuando realmente es como realmente podemos encontrar soluciones a los problemas. Y en ese sentido, nosotros nos hemos enfocado precisamente a generar un ambiente de una política correcta que realmente, a final de cuentas, beneficia a la ciudadanía, es decir, buscando el bien común. Si no hacemos eso, pues tenemos los problemas que estamos afrontando. Los problemas de inseguridad, problemas de salud, etcétera, y que no se canalizan, que no se toma en cuenta la sociedad, y los problemas, lejos de resolverse, se agudizan. Hoy estamos en las campañas políticas, como tú bien mencionas, y candidatos a la presidencia municipal. Nosotros abrimos las puertas a todos, quien quiera sumarse a este grupo, están las puertas abiertas, no hay limitación alguna, pero además invitamos a los candidatos. Los hemos invitado cuando eran apenas aspirantes, ¿no? Los hemos invitado ahora que ya son candidatos, precisamente para conocer de viva voz de ellos su forma de ver lo que estén, qué es lo que esperan del municipio, ¿qué traen? Cómo lo piensan resolver, cómo piensan involucrar a la sociedad, porque no hay manera de que puedan trabajar solos. O sea, ya lo hemos visto en el pasado, los gobiernos que pretenden que ellos saben todo, que ellos son la solución, pues lo único que provocan es agravar los problemas.
Y nosotros eso es lo que hacemos, invitarlos a que precisamente entiendan que es a través de que todos hagamos nuestra participación, nosotros nos involucremos, socialicemos los problemas, entendamos la óptica de diferentes puntos de vista, no solamente el que a mí se me ocurre o el que yo creo que es así, sino escuchar las voces para que entonces se puedan encontrar y resolver los problemas. De lo contrario, no. Pero eso es hacer políticas. Precisamente es el encuentro de las ideas, donde concordamos tú y yo y podemos avanzar hacia el siguiente nivel. Y esa es la invitación que hacemos. Hemos recibido a varios candidatos, todavía tenemos agendado a varios más, y seguirán abiertas las puertas cuantas veces quieran venir y quieran exponer sus políticas, quieran exponer o conocer o quieran recibir alguna opinión sobre el sentimiento de la sociedad, pues estamos abiertos a eso. De hecho, de eso se trata, de que escuchen a la sociedad, para que el día que lleguen a gobernar, pues tengan resultados en beneficio del bien común. El bien común significa que todos podemos acceder a beneficios, no unos cuantos, no solamente un sector, no solamente los que están en el gobierno, no solamente los amigos de fulano, sino en general todos. Y esos problemas pues nos atañen la seguridad, la educación, la salud, la infraestructura, el ordenamiento, las vialidades, el transporte, el agua, la economía, el agua, la electrificación, la iluminación, los servicios municipales o servicios públicos. ¿Cómo hemos avanzado ahí en eso de los servicios municipales? Bueno, pues nosotros hemos denunciado muchas anomalías, y cuando nosotros denunciamos anomalías no solamente lo hacemos en el sentido de quejarnos, sino que ofrecemos respuestas, propuestas que pueden ser soluciones. No es que sea la solución definitiva o absoluta, pero hemos encontrado en ocasiones quienes están abiertos al diálogo y a escuchar y a tratar de resolver los problemas, y obviamente hemos encontrado gente que pues al contrario se cierra, cree que él es el dueño de la verdad y la razón, y bueno, pues nosotros obviamente lo que hemos hecho también pues es denunciar situaciones, como hicimos en su momento, por ejemplo, las caravanas, ¿no? Es decir, la preocupación que tenemos y que seguimos teniendo, por ejemplo, ya hablábamos, no había la pandemia y nosotros hablábamos, o sea, la posibilidad de que pudiera generarse con estas movilizaciones tan grandes de 5,000, de 10,000 gentes. Esa fue la primera pandemia. Claro que pudiera ser, no, pero no necesariamente de la movilidad, porque no hay infraestructura, no hay dónde detenerlos. Es decir, ahorita tenemos parados, se calcula alrededor de 70,000 personas que requieren pues educación, que requieren salud, que requieren empleo, que requieren transportación, que requieren agua, que requieren electrificación, una vivienda, todo eso requieren, pero no hay programas para atenderlos. Bueno, ni a los de acá. Ni a los de acá, desde luego. Entonces, dices, bueno, ¿de qué se trata? Vemos que hay un programa que tienen ahí, por ejemplo, donde ponen a la gente a barrer, y vemos a 5 gentes, uno con una escoba, otro con un balde, ¿verdad? Y los otros 4 restantes con el celular en la mano. No, porque no les han capacitado. Es decir, no hay nadie que los ponga y le diga, a ver, te voy a enseñar a barrer. ¿Por qué? Porque el que los manda seguramente nunca ha barrido. Y entonces el que no sabe hacerlo, pues no lo sabe mandar. No hay un control también. No hay un control y no hay nada. Pero además, digo, no puedes meter a todos en un mismo lugar. O sea, Tapachula tiene... hablamos de más de 500 colonias. Pero además a nuestra gente no se le da trabajo, no hay trabajo para los de acá. Además. Y se sabe que estas gentes les dan 8,000 pesos al mes, y hay trabajadores del ayuntamiento que ganan, si mucho, 2,000 pesos quincenales. No, ya los vemos, por ejemplo, también en la calle, ¿no? Es decir, ya están de ambulantes, ya están vendiendo tenis, ya están vendiendo otros productos, servicios, ¿no? Es decir, y no hay un control de eso. Al contrario, hemos visto cómo se vuelve un poco anárquico la ciudad. Sí, porque se suben a las banquetas y ahí ponen hasta taller de soldaduras, y si van los vecinos y se quejan o les dicen algo, los atacan, los agreden, entonces... No, y además pues no están contribuyendo al desarrollo de la economía. Es decir, para que el gobierno pueda regalar becas o para que el gobierno pueda atender los servicios de salud o de seguridad, pues requiere de que la ciudadanía aporte vía los impuestos. O
sea, no es porque el presidente dice que va a regalar dinero y le va a salir por arte de magia en la mano, ¿verdad? El dinero para regalar. Son de nuestros impuestos. Así es, lo tiene que generar la economía, y la economía somos todos. Entonces, es importante que se atiendan los problemas, pero además que se les incorpore a la economía formal, no a la informal, porque entonces vamos a llegar al punto en que nadie va a aportar. ¿Y entonces qué van a regalar? Nada. No va a haber salud, como ya hemos tenido problemas de abastecimiento de medicamentos, no va a haber seguridad, porque pues no va a haber cómo pagar a los policías, no va a haber educación, porque no va a haber cómo pagar a los maestros, ni cómo mantener las escuelas, ¿no? Es decir, entonces ese involucramiento de la sociedad y de plasmar un futuro para todos, porque parece que desafortunadamente tenemos esa cortoplacista situación de que quien llega solo gobierna para 3 años o 6 años, ¿verdad? Y no deja lo que sigue después. Es decir, y no le damos continuidad. No hay continuidad, y no hay continuidad porque la sociedad nos involucra en las transformaciones, en los cambios. Nosotros vimos unas reformas estructurales que se hicieron y ya desaparecieron prácticamente. No les dimos la oportunidad de desarrollarlas. Esas transformaciones eran para evolucionar a 30 años. Es decir, lo hemos visto en otras naciones. Cómo otras naciones llegan y se ponen de acuerdo. Caso, lo voy a poner España. España estaba en la lona cuando tenían a Francisco Franco como gobernante, que lo tuvieron 30 años, una dictadura terrible. Y después dicen, nos vamos a incorporar a Europa, a la Comunidad Económica Europea. Pero para lograrlo tuvieron que ponerse de acuerdo y tuvieron que decir, no importa quién gobierne, si izquierda, derecha, centro, extrema derecha, extrema izquierda, quien sea, tenemos que seguir dando los pasos. Y hoy en día España se incorporó a la Unión Europea. ¿Tiene problemas? Claro, no se resuelven todo, pero el cambio es abismal en España. ¿Cómo lograrlo en México? Pues de la misma forma, tenemos que llegar a acuerdos y no importa quién gobierne, tiene que darle continuidad, pero no puede ir al traste las instituciones, no puede ir al traste la Constitución, porque entonces nos lleva a la anarquía, donde todo el mundo hace lo que quiere. Hoy vemos unas campañas terribles, porque además vemos cómo se les amenaza a los candidatos, ¿verdad? No los han asesinado. O los han asesinado inclusive, ¿no? Eso es lo que queremos, esa es la aspiración de país que queremos, esa es la sociedad que queremos, eso es lo que queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos, o nuestros hijos, eso es lo que quieren para sus hijos y sus nietos, o nuestros nietos, eso es lo que van a querer para sus hijos y sus nietos. Pero, es decir, esa es la pregunta, ¿dónde nos vemos? Porque si yo les hubiera hecho esta pregunta de cómo se ven en 30 años, en 1910, pues alguien me hubiera dicho, oye, ¿me estás viendo la cara o qué? ¿Sabes que el promedio de vida es de 36 años? O sea, y yo tengo 20 años y me quedan 16 años. ¿Cómo quieres que yo piense en 30 años? Pero resulta que ahora tenemos un promedio de vida de 74 años. Y si yo le pregunto a un joven, ¿cómo te ves en 30 años? Debería empezar a pensarlo, porque tiene la posibilidad de vivir no solamente esos 20 años, sino 54 años más. ¿Por qué? Porque hemos evolucionado en muchos sentidos. Hemos alargado el promedio de la vida de los ciudadanos. Entonces es momento que la juventud también se empiece a plantear cómo se quiere ver, cómo quiere vivir, que se informe, que lea, que vea lo que ha pasado en el pasado en este país. Y si eso es a lo que aspira, a un pasado, o aspira a un presente, o más aún, aspira a un futuro. Pero ahorita como un nuevo gobierno, ¿cómo estamos viviendo? ¿Un pasado, un presente, un futuro? Pues estamos viviendo situaciones que se habían, a mí tristemente me duele mucho, porque pues, y lo comentábamos hace rato aquí en corto con algunos amigos, muchas cosas que hemos superado. Es decir, por ejemplo, la rendición de cuentas. Yo me pongo a pensar, ¿cuántos años me llevó a este país lograr una reforma como la que se hizo en cuanto a la transparencia y rendición de cuentas? Más de 30 años, donde murió gente,
donde hubo luchas intestinas, donde hubo pérdidas de todo tipo, materiales y humanas, donde hubo un desgaste, una confrontación para lograr esas transformaciones, obligar que el gobierno que recibe el dinero de los contribuyentes de la sociedad le dijera qué está haciendo con su dinero. Y ahora resulta que incluso esos que lucharon por esa transformación, que hace apenas 4, 5, 6 años atrás hicieron la gran reforma y exigieron que se rendieran cuentas, que fuera obligatorio que el ayuntamiento te dijera en qué se está gastando el dinero, a quién le están pagando sueldo, a quién le están comprando. Bueno, ni los candidatos ahorita Y ahora resulta que nadie son sabe transparentes. nada. Y entonces dices, ¿cómo? Y quien nos gobierna dice, no, pues no hay que rendir cuentas. Hay que esconder la verdad. Pero si el dinero es del Y pueblo, entonces, de nuestros impuestos. y entonces todo eso que se hizo, se fue a la basura. Es decir, qué fácil se rompe. Qué fácil se rompen las cosas. Qué fácil se puede volver al pasado. ¿Pero culpa de quién? Es la misma sociedad. O sea, como sociedad tenemos que evolucionar. O sea, no importa quién gobierne, no importa el color de quien gobierne, la persona que gobierne. ¿Pero culpa a la sociedad porque es callada, porque no exige o por qué? Porque no sabe y tenemos que educarla. Y esa es parte de los cambios que tenemos que hacer. Tenemos que educarla a saberse defender, a saber exigir sus derechos a sus autoridades. Lo vemos en otras sociedades que ya evolucionaron a eso. Ya evolucionaron, como en Finlandia, en Suecia, donde ves a los primeros ministros tomar el metro o irse caminando en bicicleta a su trabajo. Aquí en Tapachula, ¿cómo ves? ¿Podemos a eso? ¿Podemos llegar a eso? Yo creo que sí, pero entonces tenemos que involucrar a la sociedad. Cambiar el chip. ¿Cómo ve Unidad Ciudadana o qué es lo que quisiera Unidad Ciudadana para Tapachula en su próximo alcalde o alcaldesa? ¿Qué es lo que ven o quisieran ver ustedes en el nuevo Bueno, pues inquilino? nosotros queremos que se sienten las bases de la transformación que requiere el municipio. Evidentemente 3 años son insuficientes para que una administración municipal pueda arreglar. Pero el perfil. No es tanto el perfil, es quien gobierne, que entienda los problemas y que los atienda y que trate de solucionarlos y que se involucre, pero que se involucre con la sociedad para resolverlos. Porque si no volvemos a la imposición, a las decisiones unilaterales, a la confrontación. Este país está desmoronando porque estamos confrontándonos desde un discurso gubernamental de descalificar al de enfrente por el simple hecho de descalificarlo. Es como si estuviéramos viviendo las peores épocas del fascismo, del nazismo del siglo pasado, donde se descalificaba porque eras otra raza o porque tenías otra ideología, ¿no? Es decir, el nazismo no solamente atacaba a los judíos por la raza, también atacaba a los comunistas. Sí, el Es decir, o atacaba a los gitanos por sus creencias. Es decir, imagínate nada más, estamos en ese periodo. O sea, estaríamos hablando en palabras de quien nos gobierna hoy, como le encanta eso de neo. A mí nunca me ha gustado eso de neo porque eres conservador o eres liberal, no neoliberal, neoconservador, eso es absurdo. Bueno, pues en sus palabras son neofascistas, son neonazis, y lo acabamos de ver recientemente. Eso causa una división en la misma sociedad, que desde el púlpito de correcto. la mañanera diariamente esté metiendo imagínate eso. Es decir, ¿cómo descalificar a la sociedad? Es decir, estamos en un desquebrajamiento social. Si no estás con él, estás contra él. Pero no solo eso, es decir, en la misma sociedad lo vemos. Es decir, hasta en nuestro lenguaje parece que tenemos que hacer división. A mí cuando era a la escuela me decían, todos los alumnos eran todos los alumnos. No, los alumnos y las alumnas. No, éramos todos. Y todos somos una nación, todos somos un México. No importa si eres hombre o mujer, simple y sencillamente eres un mexicano y somos todos. Y si no entendemos eso, y si no volvamos a la unificación, pues nos va a pasar lo que pasó en Europa. Hay que leer un poco de historia. Acuérdense la ex Yugoslavia, cómo se dividió
¿Eso es lo que queremos para el país? Parece que lo estamos logrando. Vamos a tener los Estados Unidos de México del norte, los Estados Unidos de México del centro, los Estados Unidos de México del sur. Pues ya está México dividido. Entonces, prácticamente. ¿No deberíamos de ser solo una nación? O se nos trata mejor a nosotros que a los del centro. Y yo veo que estamos más abandonados. Entonces, ¿para quién gobiernas? Porque cuando tú vas a una elección, pides el voto a todos. ¿O solo le pides el voto a unos cuantos? Yo creo que quieres que todos voten por ti, ¿no? Y si tú quieres el voto de todos, pues tu compromiso es para gobernar para todos. O al menos ese sería el... Entonces, podríamos decir así, entre comillas, el perfil o lo que ustedes esperan de un nuevo presidente, pues un nuevo presidente, ¿no? El que llegue al Palacio de Cristal, que sea abierto y que dé participación a la sociedad. Sí, pues para requerimos conformar, por ejemplo, el INPLAN urgentemente, el Instituto Municipal de Planeación. Es prioritario. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que tener un grupo colegiado que nos diga cómo va a crecer la ciudad, dónde vamos a generar los cinturones verdes, por ejemplo, para proteger de la ecología de la ciudad. Todo el mundo crece anárquicamente. Y no hay, ¿cuáles son las vialidades? ¿Cómo va a ser el transporte? ¿Cómo vamos a mejorar la infraestructura, las calles, las banquetas, la trabajo con la sociedad? Pero además eso se hace con la sociedad. Si no lo haces así, entonces volvemos a lo mismo, a la imposición. Lo que nos pasó recientemente con la ciclopista. ¿Qué va a pasar con eso? Pues se va a ir a la basura. ¿Dinero tirado? Tiraron 14 millones de pesos que se fueron a la basura. Había un proyecto muy interesante para desarrollar lo que era la estación. ¿Ya construyeron ahí algo? Ya construyeron, ya no hay vialidad, se podía haber conjugado. Por no tomar en cuenta a la sociedad. Exacto, o a un grupo pequeño nada más. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cómo vamos a crecer? Porque seguimos teniendo una sola calle que cruza toda la ciudad, pero nada más una. Y después, decir, eso es lo que queremos. ¿Cómo vamos a solucionar los problemas? ¿Cómo vamos a capacitar? ¿Cómo vamos a incorporar a estos migrantes que ya se van a quedar aquí? ¿Cómo vamos a hacer que generen impuestos, que paguen, que contribuyan para que sus hijos puedan ir a una educación, a una escuela donde no paguen, ¿verdad? Una escuela de gobierno. O incluso si tienen economía suficiente, pues a una escuela privada. Es decir, no hay limitación, pero no hay plan. Tienes que crear fuentes de trabajo, ¿no? Pero ¿cómo las creas si no los capacitas? Sí. Es decir, si te estoy diciendo que no les puedes enseñar a barrer, mucha gente tiene conocimientos muy interesantes, por ejemplo, en artesanías, que pudiéramos estar explotando, poder desarrollar un nuevo concepto de artesanías. Por citar un ejemplo, poder hacer talleres de artesanía. Es un ejemplo tonto si tú quieres, pero así hay mucha gente con capacidades. Y se pudieran hacer muchas cosas para ir empoderando a estas personas y para ir incorporándolos a la actividad económica, que finalmente es lo que queremos, que contribuyan para que pues, se pueda seguir teniendo programas sociales, se pueda seguir atendiendo la infraestructura que se requiere, pues para que no nos pase lo que le pasó a la línea 12, ¿verdad? Que colapsó porque no le dieron mantenimiento. Es decir, no queremos que nos colapse una calle aquí, ¿verdad? Que se nos haga un hueco. Ya se hizo una vez. Sí, ya se hizo, pero no está libre que se vuelva a suceder, ¿no? Sí. Es decir, esas son las cosas en las que tienes que involucrar los consejos para todo tipo de situaciones, económicos, turísticos, donde la sociedad participe y aporte soluciones también. Es decir, dicen que empieza más dos cabezas que una, ¿no? Imagínate si somos 10. Ese es el meollo del asunto, dar participación a la sociedad. Así es, solamente. Y de ahí para caminar. Y empoderar porque además los programas continúen, porque una sociedad que ya tiene un plan, un proyecto de su municipio, de cómo se ve en 30 años, pues no importa quién gobierne, le va a decir, oye, tenemos un plan y hay que seguirlo. Sí. Oye, aquí va a ser calle, ¿no? Pues va a ser calle, aunque nos lleve 100 años, va a ser calle. Aunque lleve 100 años construir la calle,
va a ser calle porque es parte del desarrollo. Siempre y cuando sea viable. Por ejemplo, claro, pero ya se socializó. Hablamos de la ciclovía, no puede venir alguien a decirle vamos a dar seguimiento porque está muy mal. Es correcto, hecha, pero ¿no? estamos hablando precisamente de soluciones integrales, no ocurrencias de momento, o por ayudar al amigo para que se lleve un dinerito, ¿no? O sea, no, porque al final de cuentas, pues eso es lo que sucedió con esa clip. Ayudaron al amigo, ¿no? Entonces, no queremos eso, ¿no? No queremos eso. Un cambio. Pues ahí... Queremos un cambio que le sirva a la siguiente sociedad, a las siguientes generaciones. Nosotros tenemos que sembrar la semilla. Va a haber quien vea crecer la planta y vienes van a ver cosechando esa planta. Es ahí, hay que abrir el surco, sembrar la semilla y cuidarla para que luego de ese producto... Porque el potencial lo tenemos, Tapachula tiene el potencial increíble. Pero como tú decías, dos cabezas piensan mejor que una y pues muchas veces los alcaldes o alcaldesas llegan y pues ellos quieren hacer su voluntad, ya no toman en cuenta al pueblo y creo que ahí es donde ha fallado esto de la política. Pues Miguel, esperamos en otra ocasión seguir platicando contigo. Te agradecemos esta entrevista y agradecemos qué bonito está aquí tu Hotel Fénix en la cuarta norte, entre primera y tercera poniente. Visítelo usted, qué bonito el restaurante, aquí encuentra usted de todo, está céntrico. El Hostal del Rey es el nombre del restaurante aquí en el Hotel Fénix. Así de que visítelo usted, de veras, está muy agradable, muy céntrico, y pues se encuentra usted de todo. Venga usted a desayunar, venga usted a comer, venga usted, pues no sé si ya estén por esto de la pandemia, ya están trabajando en la nochecita. No, ahorita seguimos trabajando en horario de 7 a 3 de la tarde. 7 a 3 de la tarde. Esperamos que ya se pueda hacer ampliando. Vaya pasando esto de la pandemia, pero pues aproveche ese tiempo, si usted anda aquí en el centro. Venga, ¿usted quiere hospedar a nuestros amigos de Guatemala, a los que vienen de otras entidades o de Estados Unidos? Pues vengan aquí, si vienen a Tapachula, hospédese aquí en el Hotel Fénix. Está céntrico, ahí a una calle del parque, del palacio, aquí encuentra usted todo. Amigos, cuídense de la pandemia, muchas gracias por haber estado con nosotros, Dios me los bendiga, muchas gracias. Muchas gracias, muy amable.